Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macroeconómica de esta última semana del mes de abril de 2024. La temporada de reportes corporativos en los Estados Unidos correspondiente al primer trimestre del 2024 está en su pleno apogeo, lo que permite evaluar con más detalle la forma en la cual el entorno está influyendo en los resultados y estrategias de las empresas. Recientemente la atención ha estado concentrada en las grandes tecnológicas, conocidas como las 7 maravillosas. Sobre todo tras acumular ganancias mucho mayores que el agregado del mercado accionario, apreciándose un poco más del 130% desde finales del 2022, en comparación con alrededor del 30% para el Standard & Poor's 500. Pese a lo anterior, la evaluación se vuelve más difícil si tomamos en cuenta los movimientos de mercado tras los anuncios. Cada vez más el mercado está un poco más sensible a los datos macrofundamentales, generando o grandes utilidades o grandes pérdidas. Consideramos que los resultados han sido favorables y que los precios pueden reaccionar contraintuitivamente debido al posicionamiento del mercado. En materia de tasas, sigue resonando en el mercado la idea de que no habrá recorte de tasa de interés por parte de la Fed en este 2024, una idea mencionada por Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, considerado uno de los miembros con sesgo más hawkish dentro del Comité de Política. Su comentario, que generó volatilidad en los mercados, parece no descartar que este escenario pueda materializarse. Pese a ello, su postura no ha ganado adeptos dentro de otros miembros del comité de la Fed, lo que hace pensar que por ahora esta tesis está aplazada por el momento, a menos que otros datos en materia de inflación nos hagan pensar lo contrario. En el escenario de base consideramos que se mantienen los riesgos al alza para la inflación, pero el lento debilitamiento de la economía podría abrirse espacio más adelante y a medida que esta narrativa se vea respaldada en los anuncios macro, el mercado podrá retomar las expectativas por recortes en el tercer trimestre del 2024. Esta semana estará llena de actividad en los mercados financieros con eventos clave como la decisión de la tasa de interés de política de la Reserva Federal, ampliamente anticipada por el mercado como que se mantendrán inalteradas las tasas, pero será de verdaderamente especial atención el discurso de Jerome Powell acerca de la política monetaria y sobre el rumbo que tendrá el mercado global, especialmente en esta materia. En la eurozona también tendremos datos de inflación que seguirán influyendo en las expectativas sobre las políticas de tasa de interés del Banco Central Europeo. Recordemos que el mercado viene de digerir varios datos económicos en Estados Unidos. Aunque el crecimiento económico experimentó una notable desaceleración en el primer trimestre, la demanda continuó expandiéndose a un ritmo anualizado del 2.8%, respaldada eso sí por un sólido aumento en el consumo, la inversión empresarial y el sector de la vivienda. En parte por ello y además la dinámica de las materias primas, la medida de inflación preferida de la Fed, el deflactor del PCE, corroboró el lento avance en el frente inflacionario. Por lo tanto, esperamos que esta semana Jerome Powell reitere la necesidad de ver más avance en materia de inflación antes de recortar las tasas de interés. Además, continuaremos la temporada de presentación de resultados. Más de 170 empresas del Standard & Poor's tienen previsto presentar sus informes esta semana, con empresas de renombre como Apple, Amazon y el HSBC, cuyos informes proporcionarán una visión sobre la salud de las empresas a nivel internacional. Recordemos que la semana pasada el PIB del primer trimestre del 2024 en los Estados Unidos registró un crecimiento del 1.6%, mucho menos que las expectativas del 2.2% y del 3.4% del trimestre anterior. A primera vista parece preocupante, pero un análisis por sectores muestra lo contrario. El gasto de los hogares se mantiene sólido, con un crecimiento anualizado del 2.5%, eso sí por debajo de las expectativas del 2.8%, pero impulsado principalmente por el gasto en servicios. Del lado del crecimiento, la cifra marca una desaceleración por segundo trimestre consecutivo, de modo que por primera vez en 6 trimestres el PIB está por debajo del potencial del 2%. En el mismo informe se conoció que el índice de precios del PIB, que mide los cambios en los precios de los bienes y servicios producidos en los Estados Unidos, aumentó más de lo esperado, alcanzando un ritmo del 3.1% anual. Superó, eso sí, el promedio del sondeo de los analistas del 3%. Esta combinación de crecimiento económico moderado y aumento de los precios llevó a un aumento de los rendimientos de los bonos y a una disminución de las acciones el día jueves, en principio por el mensaje de estanflación, es decir, una economía que se enfría al mismo tiempo que la inflación es persistente. Sin embargo, no creemos que en dicha tesis haya tenido en cuenta la fortaleza del consumo privado. Conforme los ahorros acumulados por los hogares durante los últimos 3 años se ve agotado, el apetito del crédito es menor y el impacto en las tasas de interés altas sigue permeando la economía. Las presiones están en los precios, lo cual significa que más adelante podrían aliviarse. Por ahora seguimos creyendo que la inflación de los servicios seguirá disminuyendo en el próximo año, aunque gradualmente y no de manera lineal.
Los datos de inflación del primer trimestre han estado impulsados en gran parte por sectores como energía, materias primas, que recientemente han mostrado correcciones en los precios. En suma, la fase final de la inflación tomará más tiempo, pero no descartamos ver descensos adicionales de la tasa de interés, como digo, en el tercer trimestre de este año. Esta semana será importante dar la reunión de política monetaria de la Fed, junto con las cifras de empleo previstas para el próximo viernes. En la decisión ampliamente anticipada se mantendría la tasa de interés entre 5.25 y 5.50%. La Fed reiterará su mensaje de mantener la actual política restrictiva por más tiempo hasta que las autoridades estén seguras de que la inflación se acerca al objetivo del 2%. El discurso de Jerome Powell ofrecerá pistas sobre la futura dirección de política monetaria y sus implicaciones en el sentimiento del mercado, sobre todo luego de la publicación de los datos de la semana pasada. En cuanto al mercado laboral, esperamos que los datos económicos sean publicados al cierre del viernes y que la creación de nóminas de abril haya estado rondando los 255,000 nuevos puestos en el mercado sin tener en cuenta los empleos del sector agrícola. Esta sería mayor medida de mercado, sabiendo que el promedio de los últimos meses se encuentra en 241,000. Esto ratificaría la postura de la Reserva Federal de esperar para ver mejores cifras en materia de inflación. En general, consideramos que la inflación y las condiciones laborales serán los principales factores que influirán en las próximas decisiones de la Fed respecto a las tasas de interés. En la eurozona la semana pasada, los inversores asimilaron las cifras preliminares del PMI de las economías más grandes de Europa, mejores eso sí de lo esperado. La encuesta reveló que el PMI compuesto, es decir, manufactura y servicios de la eurozona, creció en abril a su mayor nivel en casi un año, impulsado por el sector de servicios. Alemania volvió a crecer después de 9 meses de contracción. El PMI manufacturero del bloque siguió en declive, ubicándose en 45,6. El dato es inferior a las expectativas y por tanto rompe con la idea de una caída moderada. Mientras tanto, el PMI de servicios acumula un crecimiento de 4 meses consecutivos hasta los 52,9 unidades en este índice. Por tanto, la brecha entre ambos indicadores se amplía con una diferencia de más de 7 puntos básicos. Abriendo el análisis por sectores se puede observar varias dinámicas. En el caso de Alemania, el PMI manufacturero se mantiene en fase contractiva e incluso sorprende a los encuestados que apostan por ver un nivel más alto. En abril, la lectura pasó de 41,9 a 42,2 puntos desde el mes pasado. En otros datos, la agenda de la eurozona incluyó importantes cifras para el mercado. En 2023, la deuda pública como porcentaje del PIB en la eurozona cayó al 88,6% de su nivel más bajo en 4 años. Sin embargo, 12 economías aún superan el límite de la Unión Europea del 60%, con Grecia liderando con un 661%, seguida por Italia 137%, Francia 110%, España 107% y Bélgica 105% como porcentaje del PIB. Además, el Banco Central de Japón mantuvo su política monetaria en su reunión de abril, vista como moderada por los inversores. Mientras tanto, la inflación básica de Tokio aumentó al 1,6% anual en abril, por debajo de las expectativas del 2,4% de marzo, principalmente debido a los subsidios. Además, los datos económicos muestran una estabilización del sector manufacturero y un fortalecimiento del segmento de servicios. En las perspectivas para esta semana en la eurozona tenemos la inflación. Esta semana los ojos se dirigen a esa variable debido a que el dato proporcionará información valiosa sobre la tendencia de los precios en la región y las expectativas de la decisión más adelante del Banco Central Europeo en junio. Dado que la tendencia inflacionaria global ha experimentado un repunte impulsadas por el aumento de los precios de las materias primas como el petróleo, no debería ocurrir algo atípico en la eurozona. El consenso del mercado sugiere que el IPC general de la eurozona se mantendrá estable en el 2,4%, mientras que el IPC subyacente tendría margen para disminuir al 2,6% desde el 2,9% del mes anterior. De darse estos datos o incluso si salen con sorpresas bajistas, se estaría reforzando las expectativas de un recorte de tasa de interés en junio, lo que daría presión a la baja sobre el euro en comparación con el dólar estadounidense. Recordemos pues que la Fed todavía no ve un relajamiento de su postura tan pronto. Eso es todo por ahora, esperamos una muy buena semana para todos, nos veremos la próxima. Hablando ahora de Colombia, en la agenda económica de esta semana el foco va a estar sobre la decisión de política monetaria del Banco de la República, en donde estamos esperando un nuevo recorte de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria y que la llevaría del 12,25% al 11,75%.
De darse así, pues ya serían unos 150 puntos básicos de recorte que hemos visto desde diciembre de 2023. Este recorte creemos que sirve de punto de encuentro entre 1. La desaceleración de la inflación y 2. El tono cauteloso del Banrep, que además podemos sumarle el análisis de la sorpresa alcista positiva del crecimiento económico de febrero, que también nos sigue limitando una mayor bajada de tasas. Ese último dato de inflación, recordemos, de febrero llegó a 7.36%, ya siendo un año en que el aumento de los precios de la canasta familiar viene cayendo. Y aunque la inflación muestra signos de corrección, pues sigue muy lejos de ese objetivo del Banco de la República, que recordemos es del 3%. Es por eso que la tarea del Banco Central esta semana empieza a complicarse, con unos riesgos inflacionarios en el horizonte como los efectos del fenómeno del Niño, la intensificación del conflicto en el Medio Oriente y un posible incremento en los precios del diésel. Además de que los grandes bancos centrales desarrollados, sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos, no han iniciado su ciclo bajista de tasas, lo que limita mayores reducciones por parte del Banco de la República, precisamente para evitar una depreciación del peso y por la preocupación de salidas de capital. Para final de año estamos esperando ver una tasa de interés cercana al 8.75% con reducciones graduales. Es decir que en lo que queda del año pues hay margen para una reducción de casi unos 300 puntos básicos, justificado precisamente por la intención del emisor de preservar su credibilidad para retornar la inflación al objetivo. Eso es todo por hoy y muchas gracias. No olviden seguirnos y suscribirse para recibir todos los días más actualizaciones sobre análisis económico y de mercado.